Hola chicos, bueno, en cuanto al tema del relato, que será nuestro último tema de este primer parcial, pues aquí viene en la plataforma toda la explicación de lo que es el concepto. Y el relato es una manera más estructurada de una narración donde tiene toda una estructura y ciertos elementos que deberán ustedes de integrar para realizar este trabajo. En cuanto a los elementos del relato, como aquí se menciona, son historia, personajes, temporalidad, ambientación y narrador. En cuanto a la historia, son estos hechos de los que vamos a estar haciendo referencia en nuestra historia, en nuestro cuento, en nuestro relato que estemos realizando, a efecto de que pues ahí vayamos dando cuenta de lo que ha sucedido. En cuanto a los personajes, pues son estas personas que están involucradas en la historia, pueden ser reales o ficticios, pueden ser protagonistas, secundarios, ambientales o incidentales, y en este caso, bueno, pues ustedes pueden jugar e incluir el tipo de personajes que decidan. La temporalidad se refiere al tiempo en el que se realiza de manera que sea en el presente, en el pasado, en el futuro. No tiene tanto que ver con la hora del día en la que sucedieron las cosas, sino más bien si este hecho del que ustedes están relatando, ya sea real o ficticio, fue en algún tiempo histórico, si está haciendo ahorita, en este momento, que sería el presente, si fue algo que ya sucedió, que sería en el pasado, o si es algo que va a suceder, que sería en el futuro. Lo importante es que ustedes tengan muy claro en qué momento se está dando esa historia. La ambientación se refiere a ese escenario, ese lugar donde se están desarrollando los hechos. Por ejemplo, podemos situar la historia en la playa, en una ciudad, en un pueblito, y todo eso pues nos va a dar una idea distinta de lo que está sucediendo en donde está sucediendo. Y el narrador, que puede ser de tres tipos, puede ser protagonista, que es cuando se cuenta en primera persona porque ustedes son parte de esa historia, ustedes han vivido esa historia. Puede ser un narrador testigo, que es alguien que vio los hechos, fue parte de la historia, pero de manera incidental o como un personaje secundario, no formó parte de ser un protagonista. Y el omnisciente, que es el que se narra también en tercera persona, no pertenece a la historia este personaje que está fungiendo como narrador, pero sabe todo lo que ocurrió. En cuanto a la estructura que tiene el relato, es decir, todos estos elementos se van a integrar en la estructura que ustedes estén planteando del relato. Se tiene que hacer el planteamiento que sería representado de alguna manera por nuestro párrafo introductorio. Y aquí es donde pues nos hablan del inicio del relato, donde se presentan los personajes y la situación, el lugar donde se está dando toda esta situación que van a platicar. El desarrollo, pues ya aquí nos van a relatar ya con más detalles los hechos, donde se da el conflicto, cómo se van dando todas las situaciones que nos llevan al nudo, donde sería esta parte de la historia que llega a su punto máximo, donde pues está dando toda esta situación del conflicto, y nuestro párrafo de desenlace, nuestro párrafo conclusivo pudiera ser en donde ya mostramos el desenlace, es decir, este conflicto, esta situación que se da en la historia, cómo se resuelve. De esta manera pues estarían concluyendo su relato para presentarlo, lo que sería en la actividad 13, que corresponde a hacer un análisis de dos cuentos. En esta parte, la actividad 13, corresponde a hacer el análisis de dos cuentos. El texto 1, que es Guapa, el texto 2, que es El perro que deseaba ser un ser humano, perdón. Y aquí, pues tienen que, con base en esta explicación que les acabo de dar, ir analizando ambos cuentos. Los personajes
los personajes que participan en este cuento y en este otro, aquí el ambiente en donde se registra, ¿no? La historia, recuerden el lugar donde se ambientó, el tiempo, si es presente, pasado, futuro de estos cuentos, el tipo de narrador al que se recurrió, el planteamiento que se hace de manera muy general de qué trata la historia, el nudo, que sería esta situación que se da, pero nada más la idea principal, no quiero que me escriban todo, el desenlace, cómo se resuelve ese conflicto, el orden en el que se presentan los acontecimientos y una descripción que se haya expresado en ambos textos. Esa sería la actividad a realizar.